tiempo de los judíos, Dios ya ha usado a los sacerdotes para lograr este regalo tan bonito del perdón de los pecados. ¿Cómo alcanza ese perdón de Dios? Por medio de aquellos hombres que han sido elegidos por Dios, a quien Dios mismo ha enviado para ese perdón. Sacramento de salvación. Que Jesús se encomendó. Hermanos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, gracias a Dios, avanzando esta vez una nueva semana, ¿no? Con este programa. Claro que sí. Y bueno, el día de hoy le traíamos un tema muy interesante que seguro también por ahí has tenido alguna objeción, alguna duda. Y vamos a buscar aclarártelas todas el día de hoy. Y el tema de hoy día entonces es la confesión. La confesión como sacramento, es decir, ¿no? Estos cuestionamientos que la gente se hace, el por qué me debo confesar con un sacerdote, dónde dice la Biblia que me tengo que confesar, no sé, tantas cosas que se preguntan, que se cuestionan con respecto al sacramento, ¿no? O sea, hay gente que no quiere. Entonces, una de las cosas que normalmente se escucha es de que Dios me perdona directamente el pecado. Yo no necesito ir hacia el sacerdote para obtener este perdón de parte de Dios. ¿Y en qué se basan? Normalmente se basan en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él, para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Entonces, como ahí no mencionan que hay que hacerlo, la confesión delante de un sacerdote, entonces pues no, directo con Dios, no hay nada más, se acabó. Y no es del todo correcto. Es que lo que pasa es que siempre el texto lo van a sacar de su contexto. Siempre cuando queremos ver una enseñanza bíblica, tenemos que ver todos los textos bíblicos que hablan de ese tema. No podemos solamente tocar uno o dos, porque eso es lo que muchas veces hacen nuestros hermanos no católicos, ¿no? Vamos a hablar de un tema y solamente se escogen 2 o 3 textos. Pero no, hay que leer toda la escritura para ver qué habla de ese tema y así tener captar la enseñanza real, ¿no? Porque no es el único texto, ¿no?, que utilizan, ¿no? Es también el conocido, el famosísimo Jeremías 17:5, ¿no? Aquí está. ¿Qué dice Jeremías 17:5? Esto dice el Señor: maldito quien se fía de las personas y hace de las criaturas su apoyo, y de Dios se aparta en su corazón. Entonces, maldito el hombre que va a confiar en otro hombre. ¿Y qué hace? No le confieses tus pecados al sacerdote, porque estarías confiando en él y ya no en Dios, ¿no? Esta idea que no está en la Biblia, ellos la plantean, ¿no? Jeremías no está yendo por ese lado, no está en contra de la confesión como tal, ¿no? Sino, es verdad, hay gente que pone su confianza en las personas y no en Dios, lo cual, si está mal, todos estamos de acuerdo, nadie va a objetar eso, pero no tiene nada que ver con la confesión. Claro, y como sabemos o entendemos, la confesión es un regalo de Dios. Como Dios también nos da otros regalos, que ha decidido por alguna razón, pero Él lo ha querido siempre mejor, no hacerlo directamente Él, sino usar como intermediarios y usar para hacer este regalo a los sacerdotes. Como por ejemplo, ¿dónde vemos que Dios usa a los sacerdotes para ofrecer su regalo? Por ejemplo, en el bautizo. Claro, sabemos nosotros que Jesús nunca bautizó. Jesús nunca bautizaba, ¿no? Pero sí lo hicieron sus apóstoles, ¿no? Y él antes de ascender a los cielos dio esta orden de bautizar, ¿no? Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dice? Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exacto, entonces es claramente que el mismo Dios, Jesús, que es Dios, da este poder para que la gente pueda recibir el bautismo. Él no lo va a hacer, lo van a hacer otros. Lo van a hacer otros por él. Pero la gracia, el don, el sacramento va a llegar a las personas por medio de estas personas que Cristo ha elegido. En este caso, los apóstoles. Es para el bautizo, pero también lo vemos en la Eucaristía. Vemos cómo también Jesús muestra su amor en la Eucaristía a través de los sacerdotes.
¿Esto dónde está? Esto está en Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. El texto es bastante claro, porque mira, dice, no, hagan esto, es una orden. Jesús, en la última cena, parte el pan para que todos lo puedan tener acceso a la Eucaristía, pero como no solamente eso se iba a quedar en los apóstoles, sino le da la orden a los apóstoles que hagan lo mismo para que los demás lo tengan, ¿no? Y eso los apóstoles lo tenían claro, por eso que ellos hacían esa fracción del pan. Lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante, dice que se reunían para la fracción del pan. Ahí está, Jesús lo ordenó, ellos lo hacían. Pedro bautizó a 3.000 personas en el versículo 41 y ellos participaban como comunidad cristiana. San Pablo también lo seguía, por eso en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 vemos también que San Pablo hace esta orden que Cristo dio, la fracción del pan. Está claro, o sea, la gracia, el sacramento que Dios ha dado, Cristo ha dado, se manifiesta a través de las personas. En este caso, pues, los que Cristo ha elegido, que vendríamos a ser los apóstoles, vendrían a ser, en este caso, hoy los sacerdotes, ¿no? Claro, y es que en la Biblia nunca se ha enseñado que directamente la gracia de Dios, o el regalo de Dios, venga sobre las personas, sino que Dios ha usado a los sacerdotes para manifestar su gracia. En este caso es mucho más claro en el tema de la confesión. Es decir, para el perdón de los pecados, en la Biblia nunca vamos a encontrar, no es una enseñanza bíblica, el que si yo quiero que Dios me perdone, me voy a confesar directamente con Diosito y Diosito me va a perdonar. O sea, esa idea que muchas veces se enseña, eso en la Biblia no está. Por ejemplo, el libro de Levítico, mira, estamos yendo al Antiguo Testamento, pero el libro de Levítico, capítulo 5, versículo del 17 al 18, dice así, miren, si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido de los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defecto, según valorización, y el sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta y se le perdonará. Ahí está. Es el sacerdote aquel que hace estos sacrificios, para que se le perdone los pecados de otra persona. O sea, el sacerdote debe ser como ese medio para que el perdón de los pecados, para que la gracia de Dios pueda llegar a los hombres. Esto es claro en la Escritura. Sí, también está en Levítico 16:32. ¿Qué dice Levítico 16:32? Hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre. Entonces, el hecho de hacer la expiación, de perdonar los pecados, no es una enseñanza que se le ha ocurrido a la Iglesia Católica, sino que desde el tiempo de los judíos, Dios ya ha usado a los sacerdotes para lograr este regalo tan bonito del perdón de los pecados. O sea, por eso es que si esto era parte de la concepción judía, es por eso que Cristo, ya para que las personas puedan tener este perdón de los pecados, Él mismo se lo envía a sus apóstoles. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 20, del versículo 21 al 23, es clarísimo. Vamos a escucharlo. Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Vamos a explicar este texto. A mí me encanta este texto, me encanta explicarlo porque creo que es bastante clarito. Siempre para explicar el texto parto con una pregunta. ¿Jesús a qué vino? A salvarnos. Vino a salvarnos, clarísimo. Y Jesús dice, así como el Padre me envió, ¿a qué? A salvarnos. Así yo los envío a ustedes. O sea, Jesús vino a salvarnos
y a salvarnos también, y para salvarnos va a enviar a los apóstoles, porque así como el Padre me envió, así yo lo voy a enviar a ustedes. Jesús vino a salvarnos, o los apóstoles también están siendo enviados para que nos salven. Ahora, ¿cómo nos van a salvar? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban la fuerza del Espíritu Santo. Ok, entonces los apóstoles nos van a salvar, pero con la fuerza del Espíritu Santo que ellos van a tener. No va a ser, no con un poder propio, con eso, no es con el Espíritu Santo, con la fuerza que están recibiendo, que el mismo Cristo le está dando. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Ya sabemos que nos van a salvar. Ya sabemos que va a ser con la fuerza del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Es lo que nos interesa. ¿Cómo? Y dice aquí: a quienes le perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se les retengan les quedarán retenidos. Ok, es claro. Ahora entonces resulta que también tengo que confesar mis pecados para que me lo perdone. Me tienen que perdonar mi pecado. Yo quiero ser salvo, me tienen que perdonar mi pecado. ¿Quién? Aquel que ha sido enviado por Cristo. ¿Quién es el que ha sido enviado por Cristo? Los apóstoles. Como es un poder divino, es un poder de Dios, no puede acabar con los apóstoles. Como no puede acabar con los apóstoles, esta se ha ido manteniendo, se ha ido siguiendo, ¿no?, por la imposición de las manos a los siguientes obispos y estos a los sacerdotes. Ahí está clarísimo el ejemplo. Entonces, vemos a ver también en el Nuevo Testamento otros ejemplos donde la gente confesaba sus pecados para obtener perdón. ¿Dónde lo vemos ahora? En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, que eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. O sea, la confesión de los pecados desde la época de Juan el Bautista, o sea, antes de Jesús, era una práctica habitual, consentida, aprobada por todo el pueblo de Dios, que era el pueblo judío. O sea, nunca ellos han enseñado o han practicado la confesión directa con Dios. Siempre ha sido a través de la confesión, a través de una persona, ¿no? Aunque a veces dicen, ¿no?, que oye, ¿cómo voy a confesar con otro hombre pecador? Si no es digno de escuchar mis pecados, ¿no? Dios es el único que tiene la autoridad moral de escucharme, de juzgarme por las cosas que he hecho. Ese argumento es interesante, ¿no?, porque es un rechazo constante. O sea, ese argumento solamente funciona para rechazar la gracia de Dios. Porque es claro en la Escritura que Dios ha dado ese poder de perdonar pecados a los hombres, no a cualquiera. En este caso es el mismo Jesús que se lo ha dado a los apóstoles. Está clarísimo. Si alguien dice, no, yo no puedo hacer eso, entonces estás contradiciendo al mismo Cristo. En la carta a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 3, ¿ya?, dice algo que es muy interesante para poder comprender esta parte. Dice: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Si sacerdote es tomado de entre los hombres, es hombre como tú, hombre como yo, por lo tanto tiene esa misma flaqueza, esa misma debilidad. Por eso tiene la capacidad de comprender cómo alguien que jamás ha pecado puede comprender a alguien que sí peca. Es imposible. Es imposible. Hasta el mismo Cristo vino aquí, si bien sabemos que Él nunca pecó, pues, pero sí se puso en la fila de los pecadores. No, fue tentado, ¿no? Para Exacto. poder ver cómo se siente, o sea, ver cómo es la tentación que el hombre atraviesa en su día a día. Exacto, por eso tiene la capacidad, Cristo también, de perdonar, ¿no? Y el hombre, en este caso el sacerdote, como es tomado de entre el común de los hombres, también puede tener la capacidad de entendernos, confesarnos y sobre todo aconsejarnos, ¿no? Claro, porque como justo el texto que acaba de leer Jonathan, él también pide perdón por sus pecados. O sea, no es que él nunca se arrepiente. ¿O con quién se confesará él? Él sí con Dios. No, él también ofrece sacrificios por sus pecados. Claro, el Papa tiene un sacerdote confesor, ¿no?
Los sacerdotes aquí en mi parroquia, uno se confiesa uno con el otro. No es que nosotros creamos, no, el Papa, como es el líder de la iglesia, él no comete pecado, él es perfecto. No, ningún católico afirma esto, la iglesia no cree esto, por eso él también se confiesa como todo lo demás. Y ha pedido, ¿no? Ha pedido, oren por mí, o sea, él lo ha pedido, no oren por mí. O sea, esto es indispensable como cristianos, ¿no? Que debamos reconocer nuestra necesidad de Dios para poder pedir perdón a Dios. ¿Y cómo alcanzo ese perdón de Dios? Por medio de aquellos hombres que han sido elegidos por Dios, a quien Dios mismo ha enviado para ese perdón de los pecados. Claro que sí, y esto los apóstoles lo comprendieron muy bien, porque vemos en los Hechos de los Apóstoles, después de que ya se fue Cristo, cómo ellos seguían con estas prácticas, donde lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, que dice: muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Esta práctica era habitual en ellos, toda la gente que se convertía venía a confesar sus pecados y se arrepentía de ellos. Y antes era público, ¿ah? Y el texto Claro. habla de la confesión pública. Hoy esto no se da, ¿no? ¿Te imaginas que se diera? No, muy rechoso, muy rechoso. Pero ahora sí es, ¿no?, un lugar aparte, el sacerdote y tú le confiesas, él te escucha y te aconseja, que es la parte pastoral del sacramento, que es muy importante también, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Antes era públicamente, ahora es de manera más personal, ¿no? O sea, debemos darnos cuenta de este llamado, de esta exhortación a acceder a los sacramentos. En este caso hablamos de la confesión, ¿no? Porque son estos hombres elegidos por Dios que son ministros, justamente ministros de la reconciliación de Dios, que ellos están enviados para que nos podamos reconciliar con Dios. Por eso, por ejemplo, vamos a buscar el segundo libro de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, que dice así: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Dice, sino el ministerio de la reconciliación. Entonces ahí más adelante, por ejemplo, vamos a ver en el versículo 20 que San Pablo no grita, dice, no, déjense reconciliar, porque hay tantas veces personas que pueden acceder a la confesión, que pueden confesarse y no se confiesan. Una pena, ¿no? Que decidan no hacerlo. A veces, oye, da flojera, no, está viendo mi novela, entonces no, voy después. O no, estoy ocupado, estoy jugando, estoy viendo Netflix. Eso es difícil o un poco triste, que decidan dejar pasar la oportunidad de poder obtener el perdón de Dios por algo tan superfluo, ¿no? Otra cosa es que no puedas. Pero es que no puedes, es porque de repente estás en el medio del mar, ¿no? Estás trabajando marino mercante y no vienes a tierra en un año, pues difícil. O que estás en el espacio, ¿no? Que no hay ningún sacerdote, de repente eres astronauta, pues ya ahí no se puede confesar. Pero oye, no, es que estudio mucho. Pero eso es organizar. Es que trabajo hasta tarde, también es organizable. Hay muchos motivos por las cuales las personas se niegan y rechazan este sacramento de salvación. Acuérdate esto, sacramento de salvación. ¿Por qué de salvación? Porque al perdonar tus pecados, tú puedes ir al cielo. ¿Qué pasa si tú hoy decides no confesarte, lo pasas para mañana y hoy mismo te mueres? Y como eso lo tienen planeado, ¿no? Dicen, yo me confieso después, cuando ya sea viejito, después de haber vivido toda mi vida como he querido, y recién me confieso. Hay gente que tiene esa idea. Gente que dice, bueno, como existe el sacramento de la confesión, me voy a confesar el último día de mi vida. ¿Quién te asegura a ti que vas a llegar a ese día? ¿Quién te asegura a ti que mañana no te mueras? Que hoy nomás, saliendo donde estás, mueras. Que mañana no amanezcas, que en la noche te mueras. No queremos asustarte, no se trata de asustarte, pero sí de dar a conocer y darte, pues como dice ahora, ¿no?, simplemente decirte la verdad. Y todo esta verdad a la luz de la palabra de Dios. Recuerda, hermano, la verdad está en las que Escrituras. Jesús encomendó, transmitir el mensaje que Él nos dio, ser apóstoles, tomar la cruz.
te invitamos a que le puedas dar me gusta, le puedas dar su buen compartir, su delicioso like, para que lo compartas con todas tus amistades y pueda llegar la palabra de Dios a más hermanos. Recuerda, mire, no sé si nos ves por Facebook, de repente por YouTube o por Instagram, pero por donde nos veas, comparte, dale like, suscríbete. No sé cómo se dice en Instagram, sígueme, se dice, creo, ¿no? Síguenos en Instagram, en todos estos canales que estamos abriendo con el único objetivo ya de que la palabra de Dios pueda llegar a más hermanos. Esto es posible con tu ayuda. Así que vamos, apóyanos con tu like, ¿no? Y comparte este video. La misión que Jesús encomendó